presentación y nos va a hablar sobre las actualidades que se han presentado en los últimos congresos sobre el Helicobacter pylori. Muchas gracias, doctor Armando. Gracias, doctora. Buenas tardes otra vez. Vamos a hablar sobre los trabajos sobre la infección por Helicobacter pylori. Ustedes saben que tenemos un poco más de 35 años de que se descubrió esta bacteria y la primera etapa se concentró en tipificarla, en establecer la causalidad entre la bacteria y la enfermedad acidopéptica, describir su DNA. Posteriormente vino el interés sobre los esquemas de erradicación, en donde hubo una inversión impresionante por parte de las empresas y se llegó a la erradicación, en donde en algunos lugares hasta se recomendaba que a todo Helicobacter había que erradicarlo. Finalmente, en esta última etapa, en donde lo anterior ya está prácticamente resuelto, el interés se ha concentrado en cáncer. Ustedes saben que es un cancerígeno el Helicobacter, en la patología extraintestinal relacionada a la bacteria y la patología relacionada a la erradicación con este auge del conocimiento en la microbiota. El Helicobacter bueno, el que no causa patología, se le considera parte de la microbiota y ha sido motivo de su estudio. Entonces, un poco de historia, ustedes ya la conocen. Desde el siglo XIX se identificaron bacilos en la mucosa gástrica y posteriormente se propuso que eran patógenos en aquella época. No le hicieron caso por casi 80 años a estos conceptos hasta que este patólogo australiano, el doctor Warren, en el 1979 y ganador del premio Nobel junto con el doctor Marshall, su alumno, lo describieron, lo caracterizaron, lo tipificaron y relacionaron la causalidad. En el 89 se describió su DNA y en el 2005 ellos fueron receptores del premio Nobel por este hallazgo. En el 2011 se publicaron por primera vez guías diagnósticas y terapéuticas en pediatría por parte de las sociedades norteamericana y europea. Y están a punto de publicarse una revisión de estas mismas guías. ¿Qué sabemos como evidencia científica clara sobre el Helicobacter? Que es una simbiosis con el ser humano desde hace miles y miles de años, no hay duda, que es un patógeno, que hay portadores asintomáticos, que la transmisión es por vía oral y que afecta más al nivel socioeconómico bajo. No hay un cuadro clínico característico y existen pruebas validadas. La monoterapia con un antibiótico es ineficiente y existen casos de aclaramiento espontáneo. También en pacientes erradicados puede haber reinfección y, como les decía antes, es un cancerígeno. ¿Me puede ayudar a pasar la siguiente? Que esta tiene un problema que se atora, por favor. Gracias. Bueno, como les decía, ha habido un tratamiento de erradicación indiscriminado, sobre todo en los pasados recientes, a los 90, principios de este siglo. Hay una diferencia entre la epidemiología de países en desarrollo con los desarrollados, pero en términos generales la prevalencia ha disminuido globalmente. Aún hay países con altas prevalencias, pero como les decía antes, se está estudiando el efecto de erradicar el Helicobacter que no está causando patología y se está tratando de establecer su relación con algunos problemas de salud. El cuadro clínico en la parte del estómago y del duodeno, ustedes lo conocen muy bien. La gran mayoría de los casos pasan como una gastritis crónica que puede ser asintomática hasta en el 85%. Un 15%, y esto es en población general, no solo en niños, desarrollan úlcera duodenal. Un 0.85, no es 85 aquí, 0.85% evoluciona a adenocarcinoma gástrico y mucho menos que eso al linfoma tipo MALT del estómago. Esta es la imagen endoscópica que con mayor frecuencia vemos nosotros
los pediatras en un caso florido de Helicobacter. Esto es mucho más frecuente que ver una úlcera en estómago o en el duodeno. El cuadro clínico se ha dicho que como manifestación más común por mucho es el dolor abdominal. Sin embargo, no se ha establecido la causalidad entre los dos, y en este metaanálisis publicado desde el 99 hay 5 trabajos de pacientes con dolor y sin dolor, todos infectados con Helicobacter, en donde no hay diferencias entre uno y el otro. Los trabajos que se presentaron en los últimos congresos, el europeo, el mundial y el del Aspagan, son mayoritariamente presentados por países con economías en desarrollo, en donde todavía tienen prevalencias altas. Este trabajo viene de Israel, en donde se preguntan que si hay factores asociados a la gastritis crónica no relacionada al Helicobacter. Entonces revisan 122 casos de gastritis en forma retrospectiva, y lo que encuentran es la comparación entre los positivos y los negativos en su lado izquierdo, son más frecuentes, ocurren a menor edad, la nodularidad en los hallazgos endoscópicos es mucho menor, y la pangastritis, la inflamación de todo el estómago, sus 3 porciones, también es mucho menor, de manera significativa a los que tienen Helicobacter positivo. Y los hallazgos histopatológicos también, aquí pueden comparar entre los negativos una cruz y los positivos 3 cruces en cuanto a infiltrado mononuclear, folículos linfoides, daño al epitelio superficial, depresión de la mucosa y erosiones. Ellos concluyen que la gastritis crónica Helicobacter pylori negativa es más frecuente, ocurre a menores edades, es menos intensa y con menor actividad inflamatoria. En otro trabajo en Turquía, tratan de relacionar el cuadro clínico con los hallazgos endoscópicos e histopatológicos en pacientes con la infección por Helicobacter pylori. Describen 339 casos pediátricos que se sometieron a endoscopía por dispepsia y por dolor epigástrico, y lo que ellos encuentran es del lado izquierdo Helicobacter pylori positivo, el 90% y el 8%, el 9%, casi el 10% son negativos. La mayor actividad inflamatoria y cronicidad de la gastritis en relación de los positivos a los negativos de manera significativa, y ellos encuentran nodularidad en el antro, metaplasia intestinal y atrofia gástrica en los positivos, y no encuentran ninguno de estos hallazgos en los negativos de manera significativa. Concluyendo que la infección por Helicobacter, la patología antral, su intensidad y sus manifestaciones clínicas se relacionan a la edad, al grado de colonización y a la actividad inflamatoria. Ustedes saben que los trastornos funcionales digestivos son muy frecuentes y muchos de ellos se manifiestan con dolor. El Helicobacter siempre se le ha asociado con dolor, y se ha despertado interés en los últimos años entre la relación entre el Helicobacter y los trastornos funcionales digestivos. Ustedes van a decir, aquí hay una incongruencia, porque los trastornos funcionales digestivos, por definición, no se asocian a enfermedades orgánicas. Una infección es una inflamación o causada por un agente patógeno. Sin embargo, ha habido interés, y este trabajo, que viene de Chile, estudia a los trastornos funcionales en niños de un nivel socioeconómico bajo y su relación con el Helicobacter pylori. Lo que ellos, no aparece el texto en las, ya apareció, gracias. Estudian en escuelas de nivel socioeconómico bajo en Chile, 506 niños con una edad promedio de 15.7 años, con el nivel que les decía socioeconómico bajo, y les hacen el cuestionario para trastornos funcionales digestivos de acuerdo a las definiciones todavía de Roma III. Se excluyeron los que tenían signos de alarma y se hizo un análisis multivariado. Se encontró que el 6.7 eran constipados, llenaban criterios para constipación, el 6.3 para aerofagia, el 4.9% para síndrome de intestino irritable, el 4.6% para migraña abdominal, y el 30% tuvo más de uno de estos trastornos. En el análisis multivariado,
ellos encontraron, otra vez, no apareció, no aparece. Bueno, lo que encuentran es que la baja escolaridad de la cabeza de la familia era un factor de riesgo, el antecedente de cáncer gástrico era otro factor de riesgo y la poca lactancia materna era otro factor de riesgo, si no mal recuerdo, no aparecen los textos aquí. Y en un porcentaje del 70% se realizó prueba de aliento con carbono 13, y de estos el 55.9% resultó positivo a Helicobacter pylori. Ellos encontraron una correlación entre dolor abdominal y Helicobacter pylori en esta población, pero no encontraron correlación entre trastornos funcionales digestivos y Helicobacter pylori, concluyendo que los trastornos funcionales digestivos son comunes en familias con bajo nivel socioeconómico en Chile, la escolaridad del jefe de la familia es factor de riesgo y el Helicobacter y los trastornos funcionales no se relacionan entre sí. Este estudio que viene de Colombia, que también fue presentado, habla sobre la detección de Helicobacter pylori, los hallazgos endoscópicos e histológicos en pacientes, en niños con dispepsia. Se estudiaron 118 pacientes con una edad promedio de 11.8 años que llenaban los criterios de dispepsia. Se realizó endoscopía, histología e ureasa rápida y lo que encontraron en la endoscopía fue eritema en un poco más del 50% de los casos y nódulos en aproximadamente el 32% de los casos. El diagnóstico lo hicieron a través de ureasa, casi el 70%, ureasa rápida, histopatológico en el 55% de los casos y por ambos resultó positivo en el 43% más o menos. La histopatología mostró gastritis crónica en casi el 90% de los casos, gastritis crónica activa en 22%, gastritis folicular en casi 30% y gastritis inactiva en un poco menos del 40%. Y el cuadro clínico, aparte de los criterios de dispepsia, fueron náusea y regurgitación. Entonces ellos encuentran una correlación positiva entre Helicobacter en los pacientes Helicobacter positivos para nodulaciones en el antro, para gastritis activa y para gastritis folicular. Y una correlación entre Helicobacter negativo y la histología normal. Este otro trabajo presentado por médicos de Turquía estudió el efecto de la erradicación del Helicobacter pylori en dispepsia funcional en niños turcos y también hicieron un análisis de costos en el diagnóstico y el tratamiento. Incluyeron a 150 niños con 13.3 años promedio con criterios para dispepsia según Roma 3, de los cuales una tercera parte fueron Helicobacter pylori positivos, a quienes les dieron terapia de erradicación triple durante 10 días. Y a las otras 2/3 partes fueron Helicobacter pylori negativos y se les trató con inhibidores de bomba de protones durante 8 semanas. De los Helicobacter positivos, los que erradicaron mejoraron los síntomas de manera significativa, los que no erradicaron no mejoraron los síntomas de manera significativa y de los tratados, los que no tenían Helicobacter en un principio y que se les dio inhibidores de bomba de protones también mejoraron los síntomas de una manera significativa. Los costos que ellos estimaron fue para los que tenían positividad para el Helicobacter 195 euros y los negativos 152 euros. Y ellos concluyen que debido a la alta concordancia entre histopatología y la prueba rápida de ureasa, se sugiere solo realizar la segunda, que es más barata. La dispepsia mejoró con la erradicación del Helicobacter pylori y se sugiere investigar y tratar el Helicobacter para mejoría a largo plazo y evitar complicaciones como úlceras y cáncer. Esto no va de acuerdo con las guías, pero es un país de alta prevalencia que no tiene una economía muy alta y tratan de ahorrar recursos. Este otro trabajo que viene de Egipto estudió anormalidades en la función gástrica en niños con gastritis por Helicobacter pylori. Es un estudio prospectivo no aleatorizado, en donde incluyeron a 29 niños con
edad de 9.7 años, positivos a Helicobacter y 16 controles. Y encontraron dolor abdominal en el 28%, dolor más vómito en el 34%, dolor más sangrado en el 31% y todos los síntomas y signos juntos en el 7%. Se les efectuó electrogastrografía, se les efectuó prueba de vaciamiento gástrico con acetato expirado y una escala de dolor. Y lo que encontraron fue una electrogastrografía anormal en dos de ellos, un vaciamiento gástrico retardado en 2 de ellos y ambos anormales, ambos estudios en 10, con un total de 14 de pacientes de 29 con alteraciones en estas pruebas de la función gástrica. Hubo mayor número de disritmias con taquigastrias, bradigastrias y arritmias, mayor número de pacientes con retardo en vaciamiento gástrico y no hubo diferencias en el cuadro clínico y la localización de las lesiones entre los funcionales y los no funcionales. Concluyen que los pacientes con Helicobacter pylori tienen mayor posibilidad de presentar disritmias gástricas y retardo en el vaciamiento gástrico. Bueno, ustedes saben que hay pruebas diagnósticas validadas, tanto invasivas como no invasivas, para Helicobacter pylori en adultos y en niños, y les voy a presentar 2 trabajos al respecto. Esta es una prueba en heces, una prueba rápida en heces, lo que llaman one step, de un solo paso, propia para los consultorios que se hacen rápido, en donde incluyen, esto viene de Francia, incluyen 158 niños con una edad promedio de 8.5 años, con cuadro clínico de gastritis y se les hace endoscopía y biopsias, resultaron positivos a Helicobacter el 14.6%. Y la prueba de antígenos en heces que ellos estudiaron es la última fila en rojo, en donde se ve que tiene una sensibilidad del 91, especificidad del 97, valor predictivo positivo de 84 y valor predictivo negativo de 99. En comparación de las otras pruebas conocidas y validadas con un buen rendimiento, como todos nosotros ya lo sabemos. Y ellos concluyen que el antígeno en heces de One Step que ellos proponen da un paso en una prueba útil con excelente valor predictivo negativo, que en este caso fue del 99%. Y la otra prueba estudiada por un grupo de Marruecos es la de prueba de aliento, y le llaman ellos Helicosense A, es una prueba que mide amonio en el aire expirado. Incluyeron a 152 niños entre 3 y 14 años con dolor abdominal recurrente, les hicieron endoscopía e histología, 112 fueron positivos a través de estos estudios y también les hicieron la prueba de aliento para amonio después de una ingesta con una solución con urea y resultaron 111 positivos, lo que da una sensibilidad del 96.4% y una especificidad del 92.5%. Ellos concluyen en Marruecos que es un método fácil, barato, no invasivo, cómodo, seguro y rápido, con una duración de 10 minutos. Bueno, ya hablábamos también de la relación que están dándole al Helicobacter o la erradicación del Helicobacter con trastornos extraintestinales, en este caso la obesidad, el sobrepeso. La grelina y la leptina, hormonas que se producen en la mucosa gástrica, se ha visto que se ven afectadas en sus niveles séricos cuando el Helicobacter varía de positivo a negativo, como podemos ver en estas gráficas. La leptina es la hormona de la saciedad, la grelina es la hormona del apetito. En este estudio publicado en el 2011 por el grupo del Dr. Blaser, se demuestra que pacientes en azul oscuro, la curva, pacientes positivos a Helicobacter que fueron erradicados, como su índice de masa corporal se eleva significativamente en comparación a cómo estaban antes de la erradicación y en comparación a los grupos de negativos Helicobacter o grupos indeterminados a quienes no se les había hecho ninguna prueba. Este estudio presentado por médicos turcos miden la asociación que hay entre Helicobacter pylori y el índice de masa corporal en niños y tratan de establecer una relación. Fue una revisión retrospectiva de 1054 endoscopías de niños de 9.8 años de edad.
el 40.8% resultó positivo a Helicobacter y también se les clasificó el estado de nutrición mediante la calificación Z del índice de masa corporal y por análisis univariado ajustado a edad, género y score Z para índice de masa corporal, solo la edad relacionaron a la infección por Helicobacter pylori. ¿Y qué encontraron en los diferentes estados de nutrición? Pues que el Helicobacter pylori fue similar en los desnutridos, en los pacientes con nutrición normal, en los que tenían sobrepeso, pero fue significativamente más bajo en los pacientes con obesidad. Ellos concluyen que el grupo de obesos tuvo menor infección, sin embargo no se demostró que el Helicobacter disminuye la prevalencia de obesidad. En este otro estudio que viene de Israel hubo una correlación, trataron de establecer correlación entre la infección por Helicobacter y la obesidad en una población pediátrica. Se estudiaron a 70 niños con un promedio de 12.4 años de edad que tenían indicación de endoscopía. El 31% resultó positivo a Helicobacter pylori por histología y se comparó estos pacientes con los que eran negativos a Helicobacter pylori. ¿Y qué se encontró? Que la edad, el género, el nacimiento por cesárea, la duración de la lactancia materna, la presencia de dolor abdominal, la presencia de náusea o vómito, el número de habitaciones en la casa donde vivían los pacientes y el número de hermanos no tuvo diferencia significativa entre un grupo y otro. Lo único que hubo una diferencia fue en la prevalencia de obesidad y de sobrepeso, en donde hubo mucho menos obesidad y sobrepeso en los pacientes con Helicobacter pylori positivo. Se le ha propuesto como un factor protector para obesidad y sobrepeso a la presencia del Helicobacter pylori. Y ellos concluyen la relación inversa entre Helicobacter pylori y obesidad en pacientes con dolor abdominal y el mecanismo deberá determinarse. Ya hablábamos de la propuesta de que el Helicobacter forma parte de la microbiota en todos aquellos que son portadores asintomáticos. Y bueno, se ha establecido la relación, la comunicación que hay entre elementos de la microbiota, en específico el Helicobacter, con las células epiteliales, con las células neuroendocrinas y con las células del sistema inmunológico relacionado al tubo digestivo. De manera que al erradicar el Helicobacter se pierde esa comunicación y se pueden perder una serie de funciones. En este estudio que viene de Chile se intentó medir, o se midió más bien, en madres embarazadas a punto de dar a luz, la microbiota fecal y la de los recién nacidos 15 días después. Fueron 22 madres incluidas, a las que se les determinó la microbiota en heces durante ya la hospitalización para el parto, y a los 15 días se les determinó también a los bebés la microbiota. ¿Qué se encontró? Helicobacter positivo en 11 de las 22, o sea, en la mitad de las mamás. Los partos, pues todos fueron partos, la lactancia, a todos se les dio lactancia los primeros 15 días, y la diferencia ocurrió en los bebés que fueron, que nacieron mediante vía vaginal y que las mamás tenían Helicobacter pylori positivo. Estos bebés de manera significativa tenían más enterobacterias y más veloencelas como parte de su microbiota. Ellos concluyen que la microbiota del recién nacido se ve modificada por estas mamás Helicobacter pylori positivas cuando nacen por vía vaginal. Fue lo que encontraron en su estudio. Y bueno, en Turquía se estudió la presencia de Helicobacter pylori en la cavidad oral, prospectivamente a 70 pacientes con dispepsia, a los que se les justificó una endoscopía y toma de biopsias. Era un grupo entre 5 y 16 años de edad, de los cuales el 82% resultó positivo a Helicobacter pylori, y también establecieron un grupo de 30 controles. Y se determinó la presencia de Helicobacter en placa dental y en saliva mediante PCR. Y lo que encontraron fue, en placa dental, la presencia de Helicobacter pylori entre alrededor del 65% en el grupo de Helicobacter pylori negativo, cerca del 80% en el positivo y en el control más o menos por el 15%.
Y en saliva los resultados fueron similares, entre 75% positivos para el grupo de Helicobacter negativo y positivo, y el control alrededor del 40%. Ellos concluyen que el Helicobacter pylori en saliva y en placa dental fue mayor en pacientes con Helicobacter pylori que en controles. En Helicobacter pylori positivo y negativo en estómago, los hallazgos en boca fueron similares. No hay relación entre el Helicobacter de boca y de estómago, y la cavidad oral es fuente de transmisión del Helicobacter pylori, aún en pacientes sin enfermedad. Finalmente, puntos a recordar: la prevalencia de Helicobacter pylori persiste alta en países con economías emergentes. Existe gran similitud en el cuadro clínico de gastritis por Helicobacter pylori y dispepsia. La infección por Helicobacter pylori pudiera ser un factor protector de obesidad y sobrepeso. La presencia de Helicobacter pylori pudiera influir en la composición de la microbiota. La cavidad oral es portadora de Helicobacter pylori, aún en pacientes sin Helicobacter pylori en estómago. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención. ¿Existe alguna pregunta más? Sí, doctor. Sí, Roberto Calva, de la Facultad de Medicina de Puebla.